nivell en diferents administracions, són acadèmics i persones expertes del màxim nivell. També agraeixo a les 3 persones que han acceptat participar en la presentació del llibre, que jo crec que no tots els coneixia entre ells, però què tenen en comú aquestes 3 persones? Que són personalitats amb vocació pública, amb una dimensió internacional en la seva trayectoria. Quiero agradecer especialmente a Ramón Jáuregui, que es de los 3 el que ha hecho un esfuerzo más grande por estar aquí con nosotros, que recientemente ha presentado también su libro, ha presentado un libro que se titula El país que seremos, que os recomiendo a todos, pero que hoy no está aquí para presentar su libro, por lo tanto no está aquí para que le examinemos de su libro, sino al contrario, está aquí para examinarnos a nosotros de nuestro libro. Jo faré unes breus paraules, però res del que jo pugui dir aquí substitueix la lectura del llibre. Us poso deures. El llibre està ple de matisos i de pistes intel·lectuals i per tant, en les breus paraules que us diré no puc substituir les 167 pàgines que jo he escrit en solitari, les 30 i pico que he escrit amb Alfa i les 60 i pico que han escrit els altres coautors. Sí que voldria destacar una idea, sobretot pels economistes que esteu aquí, però també pels altres, una idea de les parts que he escrit jo, i és una idea de no separació. Una idea de no separació, però no de no separació de països, sinó de no separació d'idees. L'economia tradicional se sent còmoda quan pot separar mercat i govern, quan pot separar eficiència i equitat, quan pot separar incentius monetaris i incentius intrínsecs, quan pot separar maximització de beneficis i maximització d'utilitat. Això és el que fa l'economia tradicional. Però l'economia més moderna, amb alguna pista en el llibre, ha mostrat molts casos en què aquestes separacions són problemàtiques. També en els debats sobre sobiranies i arquitectures institucionals, molta gent pretén separar els arguments. Una cosa és, ens diuen, com organitzem les sobiranies i les institucions, i una altra, suposadament ben diferent, és què pensem sobre les qüestions socials, com la igualtat i la democràcia. Com si fossin dues dimensions separades, el que els economistes diríem ortogonals. Per exemple, n'hi ha que diuen que no importa massa si estem o no estem a la Unió Europea i que després ja decidirem com ens arreglem. En canvi, un dels arguments principals del que jo he escrit en el llibre és que no es pot separar l'arquitectura institucional del repte d'avançar amb solvència i seguretat cap a majors cotes d'eficiència i equitat. No totes les arquitectures institucionals serveixen igual en aquest sentit. En el llibre argumentem, per exemple, que l'estat-nació, tal com l'hem conegut fins ara, ja no serveix per avançar en eficiència i justícia social en el món del segle XXI. I en canvi, una alternativa basada en els principis federalistes, com diu per exemple Thomas Piketty a la darrera part del seu famós llibre, sí que serveix. Les idees que defensem en el llibre no són les taules de la llei ni una recepta tancada, i fins i tot tenim matisos entre nosaltres, algunes diferències. Però apuntem en una direcció i fem algunes propostes, que per descomptat s'han d'elaborar més. La direcció en la que apuntem és la direcció del federalisme europeista, la direcció d'una Espanya federal en una Europa unida i sense fronteres. Aquesta direcció què vol dir? Llegiu el llibre, però vol dir govern multinivell, rendició de comptes dels governs directament als ciutadans i no només entre governs, govern compartit, divisió clara i transparent de competències i cultura federal. Direu, és difícil no estar d'acord amb aquestes idees i de fet costa trobar algú que no hi estigui d'acord o que digui obertament que no hi està d'acord, cosa que per altra banda seria legítim. Costa trobar algú que ho digui obertament, però no és impossible. Per exemple, els sobiranistes britànics, i no em refereixo als escocesos, sinó als sobiranistes del Regne Unit, o sigui, el senyor Farage, i els sobiranistes francesos, expressen obertament el seu rebuig al federalisme. A Catalunya i a Espanya no hi ha un rebuig obert al federalisme. El que es diu aquí, Catalunya i Espanya, en canvi, és coses com que és massa tard per al federalisme, que no hi ha federalistes més enllà de l'Ebre, o que no està clar què vol dir el federalisme. En realitat no és massa tard. Si més de la meitat de ciutadans en democràcia del món viuen en federacions, serà que no és massa tard. Federacions que per descomptat no s'han construït en 2 ni en 3 dècades. Per altra part, el món està ple de federalistes, altrament no hi hauria tantes federacions.
Avui tota l'esquerra espanyola i les grans forces polítiques europees es reclamen federalistes, socialdemòcrates, demòcrates cristians, liberals, com el senyor Tremosa ha pogut comprovar recentment, i verds. I les solucions federalistes estan força elaborades, com en aquest llibre, i com dirien els anglesos, en references therein, o sigui, les referències que conté. El que passa és que oferim solucions en un context on les solucions no interessen a grups importants que hi surten guanyant amb l'absència d'una solució. Amb aquest acte i amb aquest llibre reivindiquem l'existència de solucions obertes, flexibles, diverses, però ben conegudes, els problemes de sobiranies i arquitectura institucional, i reivindiquem l'existència d'acadèmics, intel·lectuals, economistes, científics socials que ens rebel·lem contra les respostes tàctiques contra el federalisme, com que és massa tard, que és una idea del passat, que no hi ha federalistes, i que fem una crida al diàleg i a buscar solucions allà on se sap perfectament que aquestes solucions es troben. Per altra banda, el meu blog personal i el blog de Federalistes d'Esquerres podeu trobar les idees força de la vida, la introduccció del llibre, però insisteixo que res d'això no substitueix la lectura de tot el llibre. Per acabar, tenim previst ara donar la paraula als coautors, però els coautors prefereixen que es desenvolupi l'acte i si després hi ha preguntes ja contestaran les preguntes que hi hagi, però m'agradaria acabar amb un paràgraf que ha escrit en el seu capítol la Montse Colldeforns. Diu: el marc conceptual federal i l'experiència de països de tradició federal que han debatut llargament sobre aquestes qüestions i han sabut bastir consensos estables en el temps són l'únic que ens pot ajudar a construir i consolidar propostes concretes i satisfactòries. Gràcies. Ara li donem la paraula a Andreu Nicet. Hem dit, estava previst que parlessin ells, però hem quedat que preferien que si hi ha preguntes al final parlar i contestar. Moltes gràcies per haver-me convidat a participar en aquest acte. Moltes gràcies per haver-me convidat a participar en aquest acte. A mi m'ha interessat molt llegir aquest llibre perquè hi he après molt i sobretot el que més m'ha agradat és perquè es parla de federalisme. És la primera vegada que he vist un treball seriós que quan analitza la situació de Catalunya i Espanya no s'embranca, no es capfica amb el tema de les balances fiscals i tots els tecnicàlities, que encara que aquests aspectes els toca i els resol, però és un llibre que té més profunditat, té més perspectiva. És a dir, i fa una reflexió sobre la importància del que ha sigut el federalisme a la història i com ho havia els països més importants del món, Estats Units, Argentina, Alemanya, Brasil, Índia, doncs són països d'estructura federal i com el que s'està fent a la Unió Europea és un projecte federal, té aspectes de confederació i té aspectes de federació, és un aspecte mixt, però que realment nosaltres estem a Europa i per tant qualsevol anàlisi que es faci de Catalunya o d'Espanya no tenir present el futur d'Europa o com afecta Europa o com Europa ens afecta a nosaltres és fer un anàlisi completament fora de tot. A mi no volia parlar el llibre són 5 treballs molt rigorosos, molt extens i és difícil fer aquí ni es tracta això de fer un resum, però hi ha algunes idees que sí que m'han cridat l'atenció i crec que val la pena comentar, no? Una de les idees que es planteja és que en les societats modernes una mateixa persona comparteix diferents identitats. És a dir, això és una cosa tan elemental, és a dir que, però en canvi, en el debat que estem ara situats sembla que sigui impossible això. És a dir, una persona ha de tenir més una identitat i no es pot ser més que d'una manera, no? Recullen un comentari del professor Lins que diu que un dels problemes dels plebiscits és que forcen a les persones a haver de definir, a haver de decidir si ets d'una manera o si ets d'una altra. I això és violentar aquestes persones, surt el resultat que surt. Però clar, la realitat és que les identitats de les persones són plurals. I potser ho trobes amb companys teus que dius que he viscut en tants països que no sé d'on soc. Això t'ho diu molta gent amb molta sinceritat, però poden ser que hagi viscut en diferents territoris d'Espanya o diferents territoris d'Europa. Per tant, és dir que bé, sembla que aquesta complexitat que
aquesta complicitat de les persones no encaixa gens amb el debat que ens volen portar. En canvi, jo crec que la reflexió que fa tot el llibre i tot el discurs històric del federalisme és precisament intentar buscar donar unes respostes a aquestes complexitats de les persones i a aquestes complexitats de les identitats. Jo recordo fa uns dies que vaig tindre una polèmica, però a mi vaig entendre molt bé moltes coses que estan passant. Va ser els comentaris que feia en Raimon respecte com a valencià, que escolti, jo no crec que hi hagi una persona que tingui més sentiments catalanistes que el Raimon. I al mateix temps és una persona que és valencià, diu, escolti, és que vostès aquest procés, el que em preocupa, no ho tinc clar, perquè ell és una persona que té la segona intel·ligència com per dir, no és que tingui el cos molt clar, després ho dubtes. Això provocarà molt sentiment anticatalà a València. Però és que si això ho apliques, i això ho estem visquent els que tenim companys a l'Aragó, o a l'Andalusia, o a Madrid, tot aquest problema, de moment el que està provocant és unes reaccions difícils de compaginar. El llibre també fa una reflexió interessant que s'ha oblidat completament. És com m'agrada perquè fa una associació sempre de federalisme i pacifisme. I durant tot el segle XX el federalisme i el pacifisme anaven de la mà. I abans de la Primera Guerra Mundial els obrers alemanys, els obrers francesos, hi havia moviments antibel·licistes, van fracassar, però hi havia, és a dir, el que eren els moviments populars, els moviments socials, els moviments progressistes, no eren nacionalistes, eren antis, els nacionalistes van portar la guerra. I fa un comentari també, un comentari que m'ha sonat molt adient, és quan diu que el nacionalisme ha sigut un fre a la història pels moviments d'emancipació social, tant en el cas del socialisme com en el cas de l'anarquisme. És a dir, són moviments que, tots els moviments que hi ha hagut, de millora de les condicions de treball, de reducció de jornada laboral, tot això s'ha oblidat, és a dir, sempre tenien enfront el nacionalisme no ha anat mai de la mà d'aquests moviments, ha sigut un fre. Em sembla una reflexió pertinent i un comentari que em sembla que val la pena tenir en compte. He vist si miro una mica les conclusions del treball, hi ha una idea que quasi és comú a tots els treballs, és que s'associa molt al futur de Catalunya al futur d'Europa. És a dir, sembla com si digués, escolti, nosaltres hem de ser federals però dintre d'Europa, una Europa progressista. És a dir, en aquests moments això té un doble valor, perquè el projecte europeu està superencallat, està amb més dificultats que mai. És a dir, un dels problemes, un dels conflictes que té Europa més seriosos és el creixement dels nacionalismes a nivell estatal, sobretot estem veient a França i a Anglaterra, però hi ha més països. Dic aquests dos perquè són poder els més preocupants. Jo crec que em sembla que és el Francesc Tillas que planteja, diu, un futur d'una Europa sense fronteres té sentit i és viable i factible sempre que no fem més fronteres. I en aquest sentit, aquesta és la seva proposta fonamental. Diu que la qüestió catalana no és un invent d'una classe dirigent actual que ara es benefici o l'hagi inventat per poder evitar parlar d'altres problemes, sinó que és una realitat, encara que a vegades s'utilitzi precisament per altres motius, i que l'opció final de Catalunya és pensar molt més en Europa. És a dir, jo crec que aquesta idea d'Europa, que seria poder fonamental que els partits catalans i espanyols el posessin en primer pla, podria ser una forma de donar sortida, de donar enteniment a tot el que està passant. De moment no continuo més. Moltes gràcies. Passa'l. Hola, buenas tardes, buena tarde, encantado de saludarles y de estar aquí con ustedes, especialmente agradecido por la editorial y por los autores, todos ellos buenos amigos, para presentar un libro que yo creo que es un libro de enorme interés, no solamente intelectual, sino también político. Es casi un manual el que estamos presentando hoy respecto a este complejo tema del modelo de financiación de nuestro país, del Estado autonómico, o si ustedes quieren, la propuesta federal de organización económica de los modelos federales. En esencia, más allá de las propuestas concretas que desarrollan los autores, todos ellos nos vienen a aportar, en mi opinión,
una guía, prácticamente un modelo de reflexión sobre temas que vienen siendo tratados muy superficialmente desde hace muchos años en nuestro país. Casi nadie conoce a fondo las complejidades, las dimensiones numéricas de cada uno de estos conceptos: solidaridad, ordinalidad, autonomía financiera, suficiencia. Estos conceptos tan abstractos, su transformación en modulaciones, en formulaciones políticas no se había hecho, más allá de los modelos de financiación que se han ido aprobando a lo largo de los últimos 20 años. Creo que este libro aporta de manera muy interesante, casi yo diría una guía de reflexión económica y política que puede ser clave, me atrevo a decirlo también, para el gran acuerdo pendiente que tenemos catalanes y españoles. Porque en el fondo esta aportación en este libro nos ofrece caminos, algunos de ellos explorados ya. Antonia Monés, por ejemplo, describe lo que fue el acuerdo del 2006, antes de la sentencia y después. En fin, otros autores, Monse, Josep, establecen lo que son los modelos de financiación en otros lugares del mundo. Hay estudios comparados, y Toni Zabalza incluso nos aproxima a los caminos de solución que van a estar en el corazón del debate político que tenemos pendiente, inclusive de la solución que tenemos que encontrarnos para resolver los conflictos, o el conflicto, si ustedes quieren llamarle así, que tenemos Cataluña y España. Por cierto, hablando de Toni Zabalza, me permito recordarles que probablemente no ha habido, hasta la fecha que yo conozca, una argumentación más valiente y más clara en relación con que el concierto vasco no es la solución del modelo de financiación. Yo no lo había oído decir nunca, ni yo me había atrevido a decirlo, obviamente por razones de mi propio origen. Él lo dice claramente, establece las razones políticas, jurídicas y democráticas que no convienen a ese modelo, y eso en Cataluña no se había dicho tan rotundamente, en mi opinión. El libro, pues, trata de aportar soluciones racionales al complejísimo problema financiero o de organización de las economías y de las finanzas en el modelo territorial que tenemos, y responde ciertamente, también lo decía Francés, a la cultura federalista que anima las soluciones que se proponen por parte de todos los autores. Y esto me lleva a una reflexión que quería trasladarles a propósito de por qué cuesta tanto que las propuestas federales se abran paso, ¿no? se extiendan como la solución o como las soluciones más racionales a la organización de la política y del poder en las comunidades diversas, o donde hay comunidades identitarias que conviven. ¿Por qué nos cuesta tanto, a pesar de que responde a una solución lógica de la complejidad, por qué cuesta tanto que se abra camino una idea que por otra parte es tan racional, tan lógica y yo diría tan rigurosa también a los problemas de la organización política en la diversidad identitaria? Hay dos reflexiones que querría trasladarles que constituyen un obstáculo casi insalvable en este mundo que vivimos, en esta sociedad en la que estamos, para que se abran paso con más claridad las soluciones complejas a los problemas, obviamente también complejos. La primera es decir, en el marco de la crisis institucional, del sistema democrático que está viviendo toda Europa, obviamente, en el marco de la crisis socioeconómica, ¿para qué repetirnos?, en el marco también incluso de la crisis ideológica de la socialdemocracia, todo esto está chocando con una opinión pública cuya conformación es cada vez más deplorable. Yo lo siento así. Yo pienso que la conformación de la opinión pública en esta sociedad súper informada es cada vez más preocupante, no sé si peligrosa, pero realmente la conformación de la opinión pública se está produciendo en una sociedad de la información, en la que la información es enorme, pero epidérmica, ¿no? En la que la información se va transformando cada vez más para que sea
percibida en entretenimiento. Basta ver algunos programas de televisión. Ya no percibimos la información, sino es a través de su conversión en entretenimiento. Es que solo el escándalo o el miedo condiciona la capacidad de atraer la atención del espectador en la información. Es esta sucesión de tertulias indocumentadas que se han convertido en instrumentos de persuasión y de destrucción del debate. Es la imagen sin concepto que deseduca. Es la percepción de la información prostituida en una sociedad en la que la información es espectáculo. Es también, ¿por qué no decirlo?, una sociedad que va por tanto destruyendo su vertebración de objetivos o de valores, cosa que es ya muy frecuente en la mayor parte de las sociedades europeas. Y en ese marco, la creación o la generación del populismo. Creo que tenemos derecho a hablar de que hay una enorme tentación populista en casi todos los países europeos en particular, como la expresión de una ilusión para resolver la frustración. La frustración es general, lo sabemos, hay un montón de ciudadanos frustrados, por muchas razones diversas. Pero, curiosamente, el populismo siempre atribuye la responsabilidad de la frustración a alguien ajeno a la propia sociedad. La queja se puede expresar, como la hemos visto el 25 de mayo, contra Europa en Francia de una manera, o en Inglaterra, o en Dinamarca, o en Grecia, o en España. Pero siempre se expresa una queja contra otros, como los únicos responsables de los problemas. La solución del populismo, como decía David Hume, es que en la base de la mayoría de los razonamientos equivocados está precisamente la muy humana inclinación por la simplicidad. Yo pienso que este es un problema capital. Y el federalismo se enfrenta a la simplicidad. Es una solución compleja, justamente porque los problemas son complejos. Y el populismo está sublimando, por ejemplo, en este momento, la elección del pueblo. La democracia directa como la solución de todos los problemas. El poder de decisión de los ciudadanos, de pronto, se ha convertido en un tótem de nuestra democracia. Enric Juliana, un cronista cuyos análisis a mí siempre me parecen de interés, decía no hace mucho tiempo en un artículo que publicó en La Vanguardia que el derecho a decidir ha pasado el Ebro. Y es verdad. Hoy Cataluña, mañana País Vasco, o Canarias, o Baleares. Hoy la autodeterminación unilateral, mañana la monarquía, ¿por qué no? Pasado el fracking, o las prospecciones petrolíferas en Canarias, o la necesidad de un país con ejército o sin él, o la fiscalidad. ¿Por qué no tenemos derecho a decidirlo todo, todos los días? La democracia representativa se enfrenta así. La democracia representativa se enfrenta así a una tendencia a sublimar la democracia directa, considerando que la democracia representativa es una forma depauperada de la democracia, cuando curiosamente la democracia representativa es una forma perfeccionada de la democracia. Pero esto no lo dice nadie, porque la democracia representativa permite que quien decide, es decir, se atribuye la responsabilidad de decidir previamente en las reglas a unos responsables que responden ante la sociedad. El pueblo cuando decide no responde. La decisión de la democracia representativa es deliberativa y por tanto permite efectivamente la sublimación del debate como forma de decidir, evita las respuestas binarias a problemas complejos, el sí o el no son las respuestas válidas a los problemas complejos, y ofrece soluciones políticas a los deseos. Las consultas para expresar deseos no resuelven políticamente los problemas. Todo esto me permite señalarles que me acerco a este debate que tenemos entre nosotros, yo con claridad, honestamente, de manera directa, porque en cierto modo, si vengo a Cataluña es para decirles lo que pienso, pero también siempre con muchísimo respeto. Pero este libro ofrece efectivamente algo que no hace mucho, y leyendo un poco mis artículos sobre Cataluña, que tengo miles,
he encontrado una referencia de un autor que está aquí entre nosotros hoy, que decía el 27 de septiembre del año 2012 lo siguiente: no os rindáis, gentes civilizadas, de aquí y de allá. La cuestión catalana no es imposible, especialmente en su aspecto económico-fiscal. Explorad otras vías, desbordad las que por ruidosas parecen discutibles, superad las trincheras antagónicas, porque entre ambos extremos hay una vía más practicable, la solución federal. Era Xavier Vidal-Folk quien escribía esto hace más de 2 años, y me parecía casi una apelación a lo que han hecho los autores, que los autores realmente han explorado otras vías entre lo que llamaríamos la tendencia antagónica, simplificadora, de elegir entre el España nos roba o fuera de España el infierno. Creo que el federalismo es en gran parte esto. Por eso me siento tan cómodo con ustedes, con federalistas de Esquerra, con la aportación de un libro que quiere efectivamente encontrar una solución lógica, una solución federal a los problemas que tenemos. ¿Y cuál es esa solución? Pues miren, perdonen que se lo diga con claridad, yo creo que nunca ha habido en Cataluña 3 vías, como se dice que hay para el problema catalán, porque sinceramente la vía de la consulta autodeterminista no es vía para nada, en mi opinión, la vía de negar las reivindicaciones de Cataluña mucho menos, y realmente la única vía posible es la vía que nos permite abrir ciertamente el camino, la ventana a la política, a las reformas y a encontrar soluciones federales a los problemas que Cataluña está expresando y que España tiene para que Cataluña esté a su manera en España. Y esto es lo que a mí personalmente me ha llevado a trabajar durante los últimos meses y en los últimos años, si ustedes quieren, en la concreción de una propuesta que creo que acabará abriéndose espacio en este terreno difícil, en esta fronda complicada de populismos, de malformación de la opinión pública, de complejidad de las soluciones. Creo que esto se abrirá. Y se abrirá porque creo que España cada día camina más a una reforma constitucional ineludible. Inclusive toda esta expresión que ha hecho furor en los últimos días, dando lugar a los acontecimientos sucesorios de nuestra monarquía, de un nuevo tiempo, esta inauguración de una nueva etapa política histórica en España, no hacen más que consolidar la idea de que ciertamente los materiales fatigados de nuestra Constitución, las formulaciones oxidadas de nuestras instituciones, tienen que renovarse forzosamente. Y esa es una maravillosa oportunidad política para que también renovemos nuestro marco de convivencia, para que también renovemos nuestro pacto de federalismo. Y solo puede hacerse con esta organización lógica de las matrioscas rusas, de las muñecas rusas, que permiten efectivamente concebir espacios políticos soberanos dentro uno de otro. Yo creo que la reforma constitucional que España tiene que abordar, por muchas razones y para muchas más cosas que para el problema catalán, es, insisto, una ventana, como dicen ahora en términos de crisis, para, digamos, renovar nuestro pacto territorial. ¿Y eso qué significa para Cataluña? Y con esto termino, rector, porque sé que nos toca hablar solamente un poquito y quizás responder luego a sus preguntas. En primer lugar, reformular el marco de Cataluña y de España y de Europa desde una concepción que nada tiene que ver con las categorías antiguas del siglo XX, de fronteras, de estados-nación. Esto está terminado. Entonces, la idea de renovar nuestro marco es contemplar España y Europa como espacio político común. Cataluña no puede concebir solo su futuro en términos de relación con España. Tiene que definir su futuro en el marco de lo que es una realidad de, como decíamos antes, de muñecas rusas en las que, por supuesto, las soberanías son compartidas. Claro. Por supuesto, en un marco en el que la geopolítica, la geoeconomía, probablemente no camina hacia la desmembración de los estados y a la creación de nuevos y numerosos estados nuevos, sino más bien a la organización supranacional de los estados para poder organizar la globalización económica. Esa
esas tendencias, ese proyecto inacabado que decía Andreu, de esa Europa federal que queremos construir y que está todavía muy lejos, es el horizonte en el que el proyecto político de Cataluña tiene que insertarse. Porque, lógicamente, sin fronteras, con una moneda común, con unas problemáticas comunes, nuestro estado del bienestar, el modelo sociolaboral que tengamos en la globalización, el peso de nuestras monedas, los grandes retos a los que se enfrentan los y las ciudadanas en este siglo XXI, en este 2015 en el que estamos ya, tiene que situarse en este triple espacio. Pero la reforma constitucional en nuestro país implicaría, además, algo que también conviene recordar, y es que haríamos una constitución en la que efectivamente la apertura para la determinación de la singularidad política y económica catalana no estaría limitada como lo estuvo el Estatuto por la anterior Constitución. Hablamos, pues, de una Constitución que abre las posibilidades a una formulación de la singularidad político-económica catalana nueva, porque ciertamente la Constitución reformada va a revisar su título octavo en una clave, vamos a llamarlo así, federal. ¿Y qué significará esa singularidad? Pues significará, por ejemplo, un reparto competencial singular que tenemos que incorporar a nuestro marco político. En parte ya lo tenemos, pero puede completarse. Pienso, por ejemplo, ¿hay competencia policial de orden público en las comunidades españolas? No la hay. La tiene Cataluña y la tiene el País Vasco. ¿Hay que extenderla a todo el mundo? No. Hay que reforzarla, si se quiere, donde se tiene. La hay en prisiones aquí. ¿Cabe una formulación de la autonomía local catalana distinta? Cabe. No la tenéis, pero podríais conformarla. Y sería muy importante en términos jurídico-políticos. Lo mismo podría decir del espacio judicial. Por tanto, ¿cabe una definición de singularidad competencial? Por supuesto. ¿Cabe una definición de la exclusividad en la política lingüística? ¿Tecla de especial sensibilidad en todos estos debates? Claro que cabe. ¿Cabe un desarrollo normativo del derecho foral y, por tanto, de la regulación de las instituciones jurídico-civiles del derecho civil en Cataluña por su desarrollo foral? Claro. ¿Caben definiciones simbólicas que afectan a la sensibilidad, a la manera de sentirse de Cataluña? Por supuesto, inclusive una regulación de sus derechos históricos, si así queremos concebirlos. ¿Cabe un federalismo económico-financiero como el que se plantea en este libro? Claro que cabe. Y este libro aporta soluciones en esa dirección. ¿Cabe un espacio europeo para el desarrollo de la política de la autonomía catalana? Claro. Esto es lo que, en mi opinión, es el federalismo. De manera que no se trata solo de que la reforma de nuestra Constitución ofrezca una salida federal para Cataluña. Se trata fundamentalmente de que nos tenemos que dar la oportunidad de renovar nuestro pacto de ser y de estar Cataluña en España en una nueva Constitución, en una reforma constitucional que tiene que ser después aprobada por todos nosotros. ¿Qué ofrece el federalismo como fórmula política? Ofrece que la decisión se materializa en una propuesta política concreta, no en un deseo. Porque el deseo de ser un Estado independiente es solo eso. Y su negociación posterior, supuesto que se produjera ese proceso consultivo, requeriría una materialización de condiciones que con toda seguridad obligarían a nuevos refrendos. ¿O es que alguien cuestiona que la expresión de ese deseo no debe de ser concretada después para que los catalanes decidan de verdad qué representa esa materialización en términos de patrimonio, de moneda, en términos de geopolítica, de geoeconomía, Claro, tendrá que saber después el pueblo de Cataluña qué significa la materialización de ese deseo. Y ahora falta otro referéndum. ¿Y si sale al revés? No, la política lo que hace es recoger los problemas, discutirlos, negociarlos y ofrecer a la decisión del pueblo las soluciones que la política es capaz de materializar. Y así los catalanes votaréis 3 veces. Votaréis primero a los
electores, a los diputados que van a hacer la reforma constitucional, porque el mandato de reforma constitucional exige disolver las Cortes y exige elegir diputados con el mandato de hacer una nueva constitución. No digo una constitución ex novo, no un proceso constituyente completamente nuevo, sino las reformas de las que estamos hablando. 2, habrá un referéndum de la propia Constitución reformada en toda España, que también votarán los catalanes. Y 3, si de esa Constitución se deriva una formulación política como la que yo señalo, los catalanes solo decidirán si les vale o no. Eso es decidir. Y eso es una propuesta federal para este problema que tenemos entre manos. Por eso el federalismo cuesta que se abra camino, pero sin embargo es el único camino. Gracias. Anem perfectes de temps, cosa insòlita. Senyor Jáuregui, diputat, amigues, amics, molt bona tarda a tothom. Quan el Francesc Trillas em va preguntar si podia estar amb vosaltres el dia de la presentació del llibre, li vaig dir que evidentment que sí, cosa que en l'argot del rectorat vol dir que faria mans i mànegues per estar avui aquí movent l'agenda si feia falta. Doncs bé, no ha fet falta canviar l'agenda i sobretot per la flexibilitat i l'adaptabilitat del Quico i per tant no n'apunto cap tanto especial per estar avui aquí amb vosaltres. Però de veritat, em va fer molta il·lusió poder estar en un acte entre amics i col·legues i per una temàtica que no té res a veure amb el rectorat i la seva circumstància institucional i sí amb allò que en la meva vida prèvia de professor universitari li donava tanta rellevància. És el cas de la presentació d'un nou llibre amb el suggerent títol de Economia d'una Espanya plurinacional i amb el més que suggerent subtítol de Raons federals cap a una Europa sense fronteres. Títol i subtítol són bones càrregues de profunditat per sacsejar des de la saviesa d'un grup d'economistes compromesos l'immobilisme de l'statu quo, tal com es veu des del melic del país gran, i el del wait and see, geogràficament més proper i expressat des del melic del país més petit. Vaig tenir la sort de ser alumne del Josep Maria Vegara, que ja era un veritable sacsejador intel·lectual de molts estudiants de finals dels anys 70, que és la meva generació. D'aquelles sacsejades van passar moltes coses. Una d'elles és que va captivar a un grup d'estudiants que ens van fer tots membres del club de fans del Josep Maria. Tan gran va ser la seva influència que més de 30 anys després continuem captius o captivats, o les dues coses alhora. Gràcies a Josep Maria, un bon grapat de nosaltres vam veure que el nostre era la universitat, entesa com a lloc on el pensament lliure, constructiu i crític ha de regnar per sobre de les consideracions merament utilitaristes o practicistes. Vam veure que el nostre era la universitat entesa com a servei públic. En Josep Maria venia acompanyat de dues amazones, la Maria Antònia i la Montse, que vetllaven sense arcs ni fletxes, però amb la convicció que els hi donava ser professores de la millor universitat del moment, i en parèntesis, i d'ara també, que no hi hagi cap dubte, perquè els joves reclutes fessin els deures a temps i bé. Deures que consistien, entre d'altres coses, en estudiar Marx per desfer-li la paradeta gràcies als valors propis, que eren, sens dubte, el més impropi des del punt de vista del marxisme ortodox. Del Toni Zabalza sabíem que estava a Londres i poca cosa més que no fos per les històries que ens explicaven els seus amics i companys de carrera que corrien per aquí. No existia Google per fer una cerca i tot el que tenia a veure amb Antoni Zabalza tenia un component de llegenda com les que cantaven els trobadors medievals. Però al final el verbo se hizo carne i Antoni va tornar primer a la UAB i després a Madrid al Ministeri d'Hisenda per posteriorment incorporar-se a l'activitat professional i a la Universitat de València. Finalment, en Quico, el coordinador del llibre, que tanca el cercle virtuós i va ser alumne meu en la carrera.
Després va marxar a Florència i ara tenim la sort de comptar amb ell com a Benjamí dels economistes aquí presents, actiu com a professor de la UAB, compromès amb unes idees polítiques i patidor nat pel que fa al futbol i al seu estimat més que un club. Què pot sortir quan aquest cartell d'economistes destacadíssim decideixen posar en comú la seva expertesa i el seu profund coneixement sobre el funcionament d'una economia? Doncs això, un llibre com el que avui ha estat presentat i en el que el concepte de federalisme és posat sobre la taula, explicat i comparat amb lo quasi o pseudo-federal que és l'organització dita autonòmica. I un llibre en el que es fan propostes, cosa molt inusual, basades en una reflexió seriosa de les problemàtiques del país. El pedigrí dels seus autors i al marge de les seves simpaties polítiques, aquest hauria de ser un llibre de lectura obligada pels nostres polítics en actiu. Malauradament, penso que no ho faran, per allò de que les cartes ja estan llançades, tot i creient que l'enrocament els donarà més dividends que les idees i les propostes viables per superar les dificultats del moment. Ells s'ho perden, però tristament i de retruc ho perdrem el conjunt de la ciutadania. Sempre ens quedarà París, això ens ho deia Humphrey Bogart vestit de Rick Blaine a Casablanca. Doncs bé, sempre ens quedarà la satisfacció intel·lectual pels missatges del llibre. Gràcies als autors per la seva contribució, a tots vosaltres per la vostra presència avui aquí. Us desitjo que tingueu tots una molt bona lectura. Si algú vol prendre la paraula, tenim un micro inalàmbric. Si ningú vol prendre la paraula, Javi. No pensaba hacer la primera, pero son dos autores, a Ramón Jáuregui, una cuestión terminológica. Me ha parecido que lo que defiendes o lo que propones no es solamente una solución federal, es una solución confederal. O sea, el tema de la simetría, el tema del trato diferencial o de las particularidades, básicamente me lleva a plantear la cuestión que has pasado puntillas, el concierto vasco también, o navarro. ¿Es compatible ese trato diferencial en competencias y posiblemente por lo tanto también en financiación dentro de una España federal? Bueno, yo a mí no me gusta el término de la propuesta confederal, porque implicaría un pacto entre soberanías originarias que no creo que es el tracto histórico de nuestro país ni el marco jurídico en el que nos encontramos. No, para nada, no. Yo incluso creo que, aunque no lo he dicho, contemplo en el marco de la renovación de este pacto territorial del que antes he hablado, dos límites que debo de expresar constituyen, en mi opinión, líneas rojas de la reformulación de ese pacto. Uno de ellos es el concepto de soberanía nacional y otro de ellos es la solidaridad. Las dos son ideas que deben de configurar ese pacto, pero sin embargo no es una línea roja la singularidad competencial, ni mucho menos. Yo pienso que España necesita reformular el autogobierno a las singularidades, a las realidades políticas de las comunidades. No creo que haya que quitar autogobierno a ninguna comunidad, pero sí creo que hay que reformular el autogobierno de algunas nacionalidades, inclusive su propia denominación, etcétera, etcétera. Eso sí me parece posible. Y esa es una fórmula federal, porque el federalismo no está reñido con la asimetría. No hay por qué contemplar la idea de que el federalismo tiene que hacernos iguales a todos. Hay muchísimas formulaciones de federalismos asimétricos, y aunque yo no haya utilizado esa expresión porque da lugar a otra confusión todavía mayor, sin duda España necesita el reconocimiento de las realidades culturales, políticas, históricas y singulares de sus territorios, de sus nacionalidades, de sus naciones, si usted quiere llamarlas así. No hay ningún problema en eso.
Yo creo que ese es el pacto que tenemos que desarrollar de federalismo, que no es para nada confederal. ¿Más preguntas? Martí. Yo coincido que el terreno federal es un terreno donde, al modo de las muñecas rusas, caben muchas cosas y muchas posibilidades de debate, ¿no? Yo utilizo un ejemplo para explicar esto, que, si me permiten muy brevemente, es el ejemplo de las matrículas universitarias en el Reino Unido, ¿no? Donde el Parlamento británico establece las matrículas para las universidades inglesas, en cambio con, evidentemente, parlamentarios escoceses en el Parlamento británico. Es como si el Parlamento español determinase las matrículas de Madrid y el Parlamento escocés decide, en este caso, establecer otra política, en este caso matrículas gratuitas. Como esto es así, si un estudiante inglés quiere ir a Escocia, ha de pagar la matrícula completa que paga en el Reino Unido, que son 6.000 hasta 9.000 libras, ¿no? En cambio, el debate que está habiendo ahora en Escocia es que si Escocia consigue la independencia, el resto del Reino Unido deberá ser tenido en cuenta como un país de la Unión Europea. Tercero, y en consecuencia, como no se puede discriminar entre países, el estudiante inglés no tendrá que pagar matrícula si quiere matricularse en la Universidad de Edimburgo. Esta singularidad, yo la explico como ejemplo de que, si se quiere realmente debatir el tema federal, hay margen para inventarnos todo. Hay mucho margen. Con tu intervención, Ramón, has dicho muchas cosas en las cuales se podría avanzar. Yo estoy de acuerdo con esto. A mí lo único que me preocupa es que los plazos son diferentes. Es decir, aquí tenemos el 11 de septiembre, después tenemos el 9 de noviembre, después tenemos las elecciones municipales. Es decir, aquí hay una dinámica que, por otro lado, la mayoría política parlamentaria en el resto de España, en el Parlamento español, no parece que esté hoy por este debate. Entonces han aparecido algunas alternativas, ¿no? Alternativas, digamos, tampoco sospechosas de izquierdas, como la de, al menos yo tampoco lo desconozco del todo, pero al menos la anunciada por Herrero de Miñón, o la recogida ahora por el presidente de la patronal catalana, ¿no? Introduciendo que, como mecanismo, podría ser útil pensar en una disposición adicional a la Constitución, en la cual algunas de estas cuestiones que has planteado se pudiesen recoger. Entonces, esta tiene alguna ventaja, ¿no? Aparentemente, y perdonad mi desconocimiento de todo un trámite parlamentario que supone. Pero una ventaja parece ser es que no requiere referéndum. Otra ventaja es que, evidentemente, si hay un acuerdo mayoritario, que entiendo ha de ser con el PSOE y el PP, y también ha de ser, inevitablemente, por las minorías nacionales de aquí, las minorías nacionalistas, pues podría implementarse con una relativa rapidez. Y si esto es así, es evidente que el problema, si hay estos condicionantes, el problema relativamente se desactiva. Espero que relativamente se desactiva, o al menos esta era la impresión que me daba las declaraciones recientes del presidente Mas, en este sentido, donde sugería que junto a la pregunta ya pactada podría haber una pregunta también alternativa en estos términos. Perdona la extensión, pero no sé si esto cabe, esto es posible, porque es evidente que finalmente el debate federal primero requiere voluntad de hacerlo, voluntad de expresarlo, y no sé si ahí esta voluntad es manifiesta hoy en la política española. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el gran problema de la propuesta federal o de la propuesta de reforma que estamos formulando es que el gobierno español no la materializa, y en ese sentido pierde fuerza. Ya no es solo la complejidad de la que hablábamos antes, no es solamente la
la confusión que puede haber conceptual sobre todo esto. Es muy fácil para los partidos catalanes o para los partidos nacionalistas, soberanistas catalanes, decir que esto no va a ninguna parte porque sencillamente en España no se materializa esta propuesta. Si se materializara, no sería tan fácil despreciarla. Ciertamente aquí tenemos un problema y la propuesta queda en el vacío, queda colgada al no asumirla el gobierno español y obviamente el Grupo Popular, que es el que tiene la mayoría absoluta de la Cámara. Eso es evidente. No creo que la fórmula de la disposición adicional sea una buena fórmula. Es una posibilidad. Pero yo pienso que singulariza hasta el extremo la cuestión catalana en el marco de las reformas políticas españolas y plantearía un problema de encaje político español importante. No sé si el resto de España está en las condiciones de una aceptación política de esa singularidad y por el contrario creo más viable insertar la renovación del pacto territorial y la reformulación autonómica o de autogobierno de Cataluña en una reforma de la Constitución para muchas más cosas, desde recoger las realidades de la sociedad española del siglo XXI, las formas de familia, el de matrimonio, el derecho a la salud como un derecho fundamental, los derechos tecnológicos, el derecho al olvido, la igualdad en el acceso a la red, 1000 cosas que nuestro título primero reclama, que modernizarían nuestro texto fundamental. En ese contexto, una reforma del apartado territorial tiene otro encaje. Inclusive da una mayor facilidad política para la incorporación de las propuestas de las fuerzas políticas españolas. Es mucho más fácil que Extremadura o otra comunidad lideren el no a una disposición adicional que el conjunto de las fuerzas políticas españolas aglutinen una reforma política de fondo de nuestra Constitución en la cual esté también incorporado el nuevo pacto con las fuerzas nacionalistas. Por eso a mí la disposición adicional, por su simpleza, me gusta, pero por su dificultad política me parece inviable. Creo que me he explicado. En ese mismo terreno, creo que es imprescindible recordar que el problema de la reforma de la que estamos hablando tiene un problema de plazos grave. Yo lo he escrito en un artículo en El País. Obviamente no ha tenido más, digamos, dimensión, porque humildemente, pues oye, escribimos muchos, pero realmente tiene una enorme importancia contemplar el horizonte del calendario. Para hacer una reforma como la que estamos hablando, tendría que constituirse una comisión o una ponencia de reforma en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, prácticamente a la vuelta del verano. ¿Para qué? Como hicieron los alemanes su reforma territorial, que también la hicieron así, consultando con los presidentes de los Länders, llevando a los catedráticos de Constitucional, a los expertos, en fin, y hacer un debate relativamente rico que pusiera el foco en esa política grande, en esa política noble, que significaría abordar una tarea como esta, y que prácticamente nos haría, no digo olvidarnos de lo que vaya a ocurrir aquí el 9 de noviembre o no, pero que en cierto modo proporcionara a todos los españoles una mirada distinta e inclusive provocara ya una corriente de fondo reivindicativa de la sociedad española, de nuevos consensos que España necesita. Todo eso sería posible hacerlo si a partir del verano se constituyera esa ponencia. ¿Para qué? Para que al final del verano que viene, es decir, antes de que se disuelvan las Cortes por mandato, por agotamiento de la legislatura, tuviéramos un principio de reforma, como dice el 168, que pudiera ser aprobado por 2/3 de las Cortes y obligara a disolver las Cortes coincidiendo con el final de la legislatura. Esto es importante, porque ninguna reforma constitucional agravada, es decir, de las que reclamen referéndum, y estas de las que estamos hablando, todas ellas lo van a reclamar, no caben reformas parciales sin referéndum posterior, porque además va a ser un elemento de legitimación política del nuevo pacto que vamos a necesitar. Ninguna puede hacerse salvo al final de las legislaturas, porque de no hacerse así, disuelven las cámaras. Entonces,
hay que hacerlo al final del 2015, en septiembre del 2015, para que, aprovechando el final de esta legislatura, es decir, sin tener que forzar al PP a renunciar a una mayoría absoluta como la que tiene legítimamente obtenida en las elecciones del 2011, le permitieran a las Cortes ofrecer un principio de reforma, una disolución, repito, con el final, y una convocatoria de elecciones generales con el mandato de ser unas Cortes constituidas constituyentes. Se dice así, constituidas porque ya lo están, pero constituyentes porque tienen el mandato de reformar la Constitución, de reformar. Aquí también me apresuro a precisar que yo no soy de los que creen que hay que hacer una segunda transición, un nuevo periodo constituyente, una construcción ex novo de la democracia española. No creo para nada en eso. Como destruyamos las paredes maestras de nuestra convivencia, no haremos una nueva. Yo lo creo así. Por tanto, con ese pragmatismo, pero con esa ambición, esas elecciones son cuasi constituyentes porque mandatan a los diputados elegidos a reformar la Constitución con arreglo al principio de reforma que se ha aprobado en el mes de septiembre del año que viene. De manera que en el 2016 esa reforma constitucional pueda ser sometida a referéndum. Yo creo que eso acompaña a los tiempos que vive España. España tiene enormes urgencias. España vive ahora un cierto tiempo, como se ha dicho, un nuevo tiempo, una nueva generación. Yo todo esto lo veo y además lo comparto. Y hay que hacerlo, porque hay que renovar cantidad de cosas. Pensemos simplemente en el capítulo de la regeneración política que requiere España. De la regeneración de nuestra democracia, de la lucha contra la corrupción, que estamos asaltados vean la prensa de hoy, Dios mío. Es todo horrible. Entonces, tenemos que abordar esto. Pero si no lo hacemos, y perdonen por la extensión, y no creo que el gobierno del PP lo quiera hacer, nos vamos al 2019. Es decir, que si no lo hacemos este año, con toda lógica, las nuevas Cortes no van a abordar un proceso de esta naturaleza que les obliga a disolverse al poco tiempo. La lógica de nuestro sistema tan rígido de reforma constitucional obliga a hacer estas reformas agravadas, es decir, con referéndum, al final de las legislaturas. Porque no va a haber seguramente un gobierno dentro de año y medio que tenga que asuma el compromiso de hacer una reforma constitucional y disolverse. Y esto nos lleva al 2019 y por tanto a elaborar la reforma constitucional en el 2020. Y yo pregunto, como diría Keynes, para entonces ya no calvos, todos muertos, con perdón. En fin, es que realmente esto no se aguanta. Por eso los plazos tienen su importancia. Y creo que el camino es más bien este que les señalo. Nosotros estamos intentando convencer al gobierno del PP de esto. Bueno, nosotros yo ya no sé muy bien quiénes somos, porque, en fin. Pero creo que España tiene esta tarea urgente, inclusive para reformar, por ejemplo, una cosa tan sencilla como el modelo de reforma de la Constitución, porque no podemos seguir prisioneros de un sistema tan rígido de reforma. Los alemanes, deben ustedes recordar que en los últimos 50 años han cambiado la Constitución 59 veces. Nosotros, 2, y de manera muy polémica, sobre todo la última. Yo creo que en la cultura política española la reforma constitucional tiene que ser mucho más dinámica, mucho más flexible, mucho más adaptativa a un mundo que cambia tanto. Y eso también habría que cambiarlo, por ejemplo. De manera que yo creo que esta tarea es imprescindible. Inclusive para que no solo la reforma constitucional, sino algunas leyes básicas que llamamos del bloque constitucional, ley electoral, por ejemplo, que permita una apertura un poco mayor, empoderar a los ciudadanos para que puedan desbloquear las listas, es decir, alterar los órdenes que los partidos les pongan en sus listas, bueno, mejorar un poco la proporcionalidad, dando como circunscripción la comunidad autónoma. Yo creo que estas cosas ya podemos hacerlas, ya debemos hacerlas. Este marco de reformas, la política española las necesita como el respirar. Y sería grandioso que las pudiéramos hacer como lo hicimos en otro tiempo, aunque desgraciadamente el clima que vivimos no parece ser propicio.
Bé, jo voldria preguntar si hi ha més preguntes que siguin pels autors del llibre. Si no hi ha més preguntes pels autors del llibre, jo donaria la paraula als meus coautors perquè facin algun comentari del que s'ha dit o perquè diguin el que vulguin. Jo tinc una pregunta pels autors. Endavant. Ja que tu i jo som els únics que, diguem que jo crec de la sala que hem llegit el llibre de cabo a rabo, que som els editors, jo sobre el llibre els faria una pregunta als autors. És que hi ha una primera conclusió, que jo crec que estarem tots d'acord i que és molt fàcil, és que és absolutament fals que Espanya ens roba. És absolutament fals. Però la segona conclusió que jo he arribat amb la lectura del llibre, que trasllado als autors a veure què en pensen, igual ara diran, no, és que l'editor no entén res. L'ha editat, l'ha llegit, però no l'entén. Igual és això, Però jo la segona conclusió que he arribat és que el sistema de finançament autonòmic actual, en el fons, és tan complexa que no respon a res. O sigui, és absolutament arbitrari. No sé si... Això ho contestaran els coautors, perquè jo quan intento contestar això em renyen, així que millor que contestin ells. Toni empieza. Una breu reflexió al respecte d'aquestes dues preguntes. El que Espanya ens roba, jo crec que cau per la pròpia contradicció del terme, en el sentit que vivim en un país on les lleis són lleis generals, i per tant paguem els mateixos impostos els que vivim a Catalunya que els que viuen a Madrid o en un altre lloc. O sigui que per aquesta banda és difícil veure una discriminació o una subjecció econòmica d'un estat envers a una regió o a una comunitat autònoma. Per la qüestió de les despeses, jo crec que s'ha exagerat molt i que probablement analitzades amb un horitzó suficientment llarg es veuria que no hi ha una discriminació sistemàtica, poden haver-hi problemes puntuals, evidentment, però hi ha una qüestió que jo crec que és important, que hauríem de tenir en compte. Catalunya és una de les regions més riques d'Europa. Està entre les més riques d'Europa. És impossible, és absurd que pogués tenir aquest nivell de performance amb 8,8% o d'aquesta de detracció de recursos de forma gratuïta sense cap correspondència. És que cal pel seu propi pes que això és una contradicció i que no pot ser, no? Aleshores, aquesta és la meva resposta ràpida a la teva primera pregunta. I la segona pregunta, no sé si jo en el llibre no he participat en els capítols de finançament autonòmic, tinc alguna experiència però d'aquesta qüestió i jo crec que has entès bé el contingut del llibre, en el sentit que el model actual és un model que té moltes deficiències. I una de les coses que no és petita, perquè aquestes coses s'han d'entendre, és la seva profunda obscuritat. No és que sigui aleatori, és que és un caos, és un desastre, perquè va sortir d'un procés on es va obrir un mercat i en aquest mercat, sobretot aquí tenia els recursos, anaven acudint les comunitats autònomes de forma independent i deien, bueno, si has fet aquest fons de competitivitat que és per les riques, ara n'hauràs de fer un altre per les pobres. No et preocupis, doncs un altre fons per les pobres que en direm el fons de cooperació, no? Aleshores, clar, aquesta no és la manera de dissenyar un sistema de finançament. I en aquest sentit és un sistema que jo crec que s'ha de canviar, si més no per simplificar-lo i per passar al que és el concepte canònic d'un sistema de finançament. O sigui que aquesta part jo crec que l'has entès perfectament. La primera també, però igual vosaltres la canvieu. Jo volia afegir que l'obscuritat és certa, és tremenda. I aleshores, doncs, precisament un dels temes que tractem i que he tractat és
falta alguns criteris que organitzin les idees, per exemple, la solidaritat. És un tema delicat, però aquí la proposta és diferenciar el que és la solidaritat relativa als drets bàsics dels ciutadans, o sigui, salut, serveis socials bàsics, educació, no pensions, perquè pensions no és competència de les comunitats autònomes, i aleshores aquí s'apliquen les transferències que facin falta en un marc solidari entre comunitats per donar a tots els ciutadans, per habitant, doncs, un dret a prestacions equivalents. Però això és els drets bàsics. Una altra cosa és la financiació de les altres competències, que hi ha moltes altres que no són vinculades a drets bàsics. Llavors aquí, el principi d'ordinalitat. Per què? Perquè no té sentit, és un absurd que en una solidaritat institucionalitzada el que aporta acabi en condicions pitjors que el que rep. Això, una solidaritat, no en termes dels drets bàsics, sinó de l'altre, que comporti això, que ara ho comporta, això no té cap legitimitat i fer-ho és una condició d'acceptació del sistema. Per tant, la idea, per donar més referència, hauria de ser la fórmula alemanya, la fórmula, el criteri, no els índexs quantitatius, aplicat a la resta de finançament autonòmic. Per acabar, només dir que els temes de, per dir-ho així, de reconeixement de singularitats nacionals, que has parlat força, això és una assignatura a part. Això té a veure amb el reconeixement, no té a veure amb la solidaritat. Per tant, és un tema a part, I un tema a part, i aquest molt més vidriós, ho sé, és hi ha una proclama, doncs, això per temporades, del dret a l'igual desenvolupament per part de totes les comunitats, en temes de renda per càpita. Això, ho sento, però és una altra assignatura. La prova és que les comunitats autònomes que són més batalladores en aquesta línia, internament no l'apliquen. Ara no m'extenc amb això, però aquest comentari que faig és absolutament devastador sobre aquest tema. Bé, yo para añadir alguna cosa más, a ver, lo que ha preguntado el editor, ¿no? Efectivamente, como ha contestado Antonio Zabalza, digamos que el modelo de financiación que se aprobó es un modelo que terminológicamente se ajustó al Estatut de Cataluña, porque exactamente el Fondo para la Igualación de los Servicios Básicos del Estado del Bienestar es exactamente lo que proponía el Estatut de Cataluña, y también recogió el porcentaje de cesión de impuestos y recogió pues algunos otros aspectos como el indicador de necesidades. Es decir, que sobre el papel, en la negociación que se llevó del nuevo modelo, parecía que realmente lo que se iba a aprobar es el modelo que por otra parte era un modelo, como ha dicho José María, muy homologable, que era un modelo alemán. ¿Qué pasó? Que una vez, digamos, la negociación muy avanzada, las presiones políticas de los demás comunidades autónomas, muy legítimas por otra parte, lo que hicieron fue forzar de alguna manera, en medio de una gran opacidad, porque no había diálogo posible, a ir introduciendo todos estos tres fondos que dejaron, digamos, el modelo completamente que no tenía nada que ver con lo que se pretendía. Esto liga un poco con lo que Ramón Jáuregui ha contestado a Martí Parellada. Es decir, cómo vamos a sobrevivir con la presión política que hay en este país. Pues una de las maneras de sobrevivir, ojalá, digamos, tire adelante la reforma de la Constitución. Pero en cualquier caso, uno de los temas centrales es el tema de la reforma de del modelo de financiación, que por otro lado ya lleva un año de retraso.
Entonces, a mi modo de ver, aquí sí que tendría que haber un debate inmediato, que en mi caso yo propongo que simplemente se cumpla con lo que se prescribía el Estatuto de Cataluña multilateralmente para toda España, y hay a lo mejor otras muchísimas personas, sobre todo en el resto de España, pero también aquí, que preferirían un modelo con una solidaridad, digamos, ilimitada, es decir, un modelo de todos igual, ¿no? El modelo del estatuto que una amplia mayoría de catalanes, digamos, refrendó, era un modelo en el que la solidaridad era limitada o la nivelación parcial. Creo que esto, si un modelo así digamos, se consiguiese aprobar, se frenaría bastante, nos cargaríamos de razón todos para, digamos, que lo demás requiere una reforma de la Constitución y lleva más tiempo. Esto no lleva más tiempo, a no ser que sea inconstitucional la propuesta de la nivelación parcial, cosa que cuanto menos es discutible. Nada más. Doncs jo voldria completar simplement dient que en l'últim capítol del llibre, que és el que jo he escrit, intento precisament fer una cosa que el Ramon ha assenyalat com una línia vermella de la nova Constitució, que és a dir, jo poso una de les línies vermelles que poso és la solidaritat. Jo el que intento explicar en l'últim capítol, comparant el sistema foral i el de règim comú, però no només això, és explicar que ens hem passat 30 anys sense arribar a cap consens sobre què vol dir. Som un país que ens agraden molt les paraules, les grans paraules, però quan arriben a criteris i mecanismes que siguin eficaços per portar a terme aquests principis, aleshores és quan som incapaços de fer-ho. I jo el que procuro en l'últim capítol és precisament posar de manifest que aquesta és una de les mancances que explica el resultat que dius tu de que ara mateix és molt opac. Perquè justament en el concepte de solidaritat, tal com s'ha volgut aplicar, és un en el concert basc i ha sigut un altre al llarg dels diferents models que hem tingut. I aquesta és la meva modesta aportació en aquest llibre. Moltes gràcies a tots. Us tenim aquí, recordeu que podeu comprar el llibre aquí sortint i que si voleu els autors us el poden dedicar. Moltes gràcies.